Bienvenidos a la segunda clase de Informática 1. La clase pasada estuvimos viendo en aspectos generales, ¿sí? De qué hablábamos cuando hablábamos de informática, los campos, cómo afecta la informática en la vida cotidiana, cómo nos facilita muchos aspectos de nuestra vida social y cómo también influye y afecta a otras ciencias y otros campos. Y también habíamos mencionado mucho la palabra dato, la palabra información, la palabra conocimiento, procesamiento de información, procesamiento de datos, salida de datos, todos estos términos que son sencillos, ¿sí? Y que también tienen una relación entre ellos. Ahora, en este video lo que vamos a hacer es profundizar mucho más en esos términos, ¿sí? En los términos de dato, información y conocimiento. Bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a datos? Un dato, eh, el nombre de alguien. El nombre de alguien es un dato. El número de teléfono de una persona, la dirección, su apellido, son datos, ¿sí? Eso, ¿sí? Un dato y pasando a una explicación mucho más técnica, ¿sí? Es una representación simbólica de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa. Es la descripción codificada de un hecho empírico, suceso o entidad. Sí, y parece muy complicado el término, pero ahora lo vamos a transformar en algo más simple. En términos más simples, es la mínima unidad de información que yo puedo obtener, ¿sí? Un dato es la mínima unidad de información que yo puedo obtener y le podríamos agregar que no fue procesada, que no tiene un sentido, que no tiene una relevancia, que a mí no me dice nada. Es un dato y ya. Y cuando hablamos de representación simbólica, ¿sí? Em, hablamos de que si bien son representados en el mundo real, sí, podemos representarlo a través de letras, a través de símbolos, a través de caracteres, sí. Y es el conjunto de estos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de caracteres, hablamos, por ejemplo, de letras, de números. Por ejemplo, el nombre Pablo, ¿sí? Todo el nombre de Pablo puede ser un dato, pero también la letra P es un dato y es un símbolo. Y es un carácter, ¿sí? ¿Por qué es un símbolo? Porque es un símbolo de nuestra gramática, ¿sí? Que representa la P escrita, representa la letra P, para la redundancia, y es un carácter, ¿sí? En informática, cuando hablamos de una letra sola, o de un número, o de una coma, o de un guión, o de un asterisco, ¿sí? Nos referimos a eso como carácter, ¿sí? Cuando hay una letra solita y cuando son un montón de letras, por ejemplo, el nombre Pablo, la P sería el carácter y las demás letras todas juntas las llamaríamos caracteres. ¿Por qué? Porque hay más de uno. Está la P, la A, la B larga, la L y la O. Y todas juntas son caracteres. Pablo es un dato que yo tengo, sí que no está procesado porque si yo te digo Pablo no te dice nada, no es relevante para, en este caso, para mí o para otra persona, porque no está procesado, porque no está puesto en un contexto o en un ambiente que tenga relevancia o importancia. Y si queremos un ejemplo más sencillo, pasado un ejemplo mucho más práctico, podríamos imaginar que tenemos el número 42. Es el mismo ejemplo que con Pablo, ¿sí? Tenemos el número 42. Ese número es el dato, al igual que Pablo, y como decíamos anteriormente, por sí solo no dice nada, ¿sí? Es simplemente un dato que va a jugar un papel
en la construcción de otra información que sí va a ser relevante para mí y para otros usuarios. ¿Se entendió más o menos la explicación? Bien, vamos a una definición más técnica, ¿sí? Por ejemplo, ya entendimos lo que era dato, ¿sí? Que es la unidad mínima de información y que está compuesta por caracteres, símbolos y representaciones gráficas. Ahora, la información. Habíamos hablado mucho de esto en el video pasado, la información, cuando obtenemos información, la información relevante para nosotros, ¿sí? Y en la definición técnica, la información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos, ¿sí? Extraemos conocimiento de la información y vamos a comparar. Sí, los ladrillos, por ejemplo, en una construcción de casa, yo veo a la casa como un todo, pero sé que está compuesto a su vez por otras pequeñeces. Por ejemplo, en una casa, los ladrillos, o sea, cada uno de los ladrillos serían los datos. Y la casa construida con esos ladrillos sería la información. Es un ejemplo bastante práctico para entenderlo, digamos, ¿sí? Em, esta información, sí, la información surge del procesamiento de datos recolectados. Otro ejemplo, por ejemplo, una base de datos de una clínica, ¿sí? Si a mí me dan una base de datos de una clínica con los nombres de los pacientes y su documento, a mí no me dice nada. Sí, es un conjunto de datos que a mí no me dice nada. Pero en el contexto de la clínica son los nombres de sus pacientes, ¿sí? Y que fueron procesados porque cada paciente, cada código de paciente, sí, tiene su historial médico, ¿sí? Bien, otro ejemplo práctico para que quede un poco más claro, ¿sí? Un informe meteorológico, ¿sí? Donde se recolectan datos de temperatura, humedad, precipitaciones, velocidad del viento, es información. O sea, si nosotros tomásemos solo la temperatura, por un lado, y después la humedad, y después la precipitación por separado, no nos dice nada, ¿sí? Pueden poner una lista con 36 grados Celsius, 40 grados Celsius, 27, y a nosotros no nos va a decir nada. Pero si nosotros vamos a procesar esos datos en un contexto meteorológico, obtengo el clima de un día o de toda la semana o de todo el mes de una región, una ciudad, un país, ¿sí? Es eso, ¿sí? Por separado no dicen nada, pero en conjunto arman un informe meteorológico para una región, ¿sí? Y en base a ese informe, una vez que nosotros procesamos esos datos de temperatura, humedad y precipitaciones, ¿sí? Se pueden tomar decisiones. Decisiones como si llevo o no paraguas, si llevo o no campera, si salgo o no de casa, si va a estar o no muy fuerte el sol, si voy a necesitar protector solar, demás, ¿sí? Y acá está el kit de la cuestión, que justamente la información es la que nos ayuda en la toma de decisiones. Cuando yo tengo mucha información, tengo mucho poder de decisión, porque no es lo mismo salir, por ejemplo, de nuestras casas sin saber si va a ser frío o calor, que salir sabiendo esto y como tenemos esta información en nuestro poder, ya salimos preparados. ¿Sí? Yo ya sé que si va a llover me tengo que llevar un paraguas porque si no me voy a mojar todo. Sé que si va a ser Em, si cuando yo salgo va a hacer calor, pero a la vuelta va a ser frío, me llevo una camperita, un saquito para eh, abrigarme un poco en el atardecer porque el informe meteorológico me dijo que iba a estar fresco en el poniente del sol. ¿Sí? Es eso, eso es un punto bastante importante de la informática, que la información nos da el poder de la toma de decisiones, ¿sí? Eh, bien, ya tenemos definición de datos,
que son tomados al azar, sin ningún contexto, que no están procesados y que no les son relevantes a nadie. Tenemos el concepto de información, que es el conjunto de esos datos que no están procesados y que no les son relevantes a nadie, y que ahora sí fueron tratados a través de sistemas computarizados, y que ahora sí tienen un contexto y que ahora sí pueden ayudar en la toma de decisiones. Ahora, tengo datos, tengo información, y el último eslabón, podríamos decir, de este tridente es el conocimiento. Em, una cuestión muy importante de lo que es la informática es que tiende a transmitir mucho conocimiento, ¿sí? O por lo menos ese es uno de los puntos importantes que se quiere trabajar, la transmisión de conocimiento, ¿sí? El conocimiento es la comprensión profunda y contextualizada derivada de la información, ¿sí? ¿Y por qué derivada de la información? Porque obviamente si yo no tengo información, no puedo tener un conocimiento de algo. Y si yo no tengo conocimiento de algo, no puedo tener un aprendizaje significativo, ¿sí? Y esto va mucho más allá de hechos aislados, ¿sí? Ahora vamos a poner un ejemplo práctico para que lo entendamos. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos hablado de que los ladrillos eran los datos y que la casa construida con ladrillos era la información. Bien, entonces, si la información es la casa, el conocimiento es el arquitecto que la diseñó, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo un poquito más práctico. Saber cómo programar en Python o entender principios de inteligencia artificial es conocimiento, ¿sí? Y ahora lo vamos a pasar un poco de limpio. Por ejemplo, entiendo los conocimientos de programación y entiendo los principios básicos, pero no puedo crear un programa en Python. Yo ahí no tengo un conocimiento. O sea, no puedo relacionar la información que tengo, que serían, por ejemplo, em, los conceptos por ejemplo, tengo mi información, por ejemplo, en este caso sería concepto de variable, concepto de entero. eh, Tengo el concepto de lo que es un lenguaje de programación. Tengo un concepto de lo que es Python y de lo que puedo hacer con Python. Todos esos conceptos son información, pero no puedo llevarlo a la práctica porque no entiendo, porque si bien tengo la información, no lo puedo transformar en conocimiento. Cuando yo esos datos, esa información lo transformo en conocimiento, cuando puedo armar un programa entero utilizando Python. Python es un lenguaje de programación que lo utilizan muchas personas. Sirve para crear páginas web, programas, aplicaciones, demás. Entonces, si yo no puedo em, adaptar esos conceptos que tengo, esa información, y no lo puedo transformar en algo concreto, entonces no hay un conocimiento ahí. Falta ese último paso. Y por ejemplo, lo vamos a llevar un ejemplo práctico. Por ejemplo, estamos leyendo un libro de, no sé, ahí no se me ocurre un ejemplo. Un libro de recetas, por ejemplo. Tengo toda la información de cómo hacer una torta, ¿sí? Tengo todo, tengo cuántos huevos, la cantidad de harina, tiempo de cocción y demás. Pero yo no logro hacer la torta, ¿sí? Porque por ejemplo, no sé cómo integrar los ingredientes. No sé cómo va el orden de los ingredientes. Entonces, no hay un conocimiento. Pero si yo tengo la receta y al final de esa receta obtengo mi torta, mi bizcochuelo, entonces un conocimiento. Yo ahí adquirí un conocimiento porque tenía la información de la receta y esa información la pude al final transformar en algo tangible.
Ojo que no solamente en algo tangible, ¿no? El conocimiento también viene de experiencias y de cosas vividas, ¿sí? No solamente, pero como estamos hablando en programa, como estamos en el contexto de informática, sí, siempre se trata de decir que se transforma en algo tangible, en algo que se ve, en algo que se puede usar, ¿sí? Los conocimientos de programación sí o sí terminan convertidos en apps, convertidos en software, convertidos en redes, siempre terminan en algo tangible. Y no es que yo tengo el conocimiento de programación y no hago nada con eso. Sí puede pasar, pero lo ideal es que ese conocimiento en programación, en lenguajes de programación, sea Java, sea Script, sea C++, se transforme en algo tangible. ¿Sí? Espero que haya quedado bastante claro. Y pasando a limpio y en una conclusión para cerrar todo esto, podríamos decir que los datos son los bloques de construcción, la información es la estructura y el conocimiento es la sabiduría que aplicamos. Y eso es muy importante, ¿sí? Por eso le decíamos, siempre se transforma en algo tangible. Yo la información que tengo la puedo aplicar en mi vida cotidiana, la puedo aplicar en la toma de decisiones, ¿sí? Así que espero que haya quedado bastante eh, claro y que les sirva como acompañar, que les sirva para extender un poco más la información aparte de lo que se encuentra dentro del cuadernillo.